Atención, les decíamos información urgente en el marco de la interna entre el presidente Javier Milei, el Chiquitapia y naturalmente todo esto gira alrededor del Club Estudiantes de La Plata, que acaba de recibir una durísima sanción. Esta es la respuesta que ocurrió hace minutos nada más, ahí está, pasadas las 22:30, la respuesta del Club de La Plata, del club que conduce Juan Sebastián Verón. Este es el comunicado que dice: en función de los hechos de público conocimiento, esto es la tremenda sanción por parte de la AFA a Estudiantes, la comisión directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y comunidad que se encuentra analizando en detalle la sanción recibida a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes. En este marco, la comisión directiva manifiesta su respaldo absoluto a su presidente, Juan Sebastián Verón, a Santiago Núñez y a todo el plantel profesional. Y hay mucha tela, Hugo, para cortar con respecto a esto. Ya mismo quiero saludar a mi compañera Delfina Galarza y también a Claudio Jacqueline, que se acaba de sumar a la mesa. Volvamos un segundito al comunicado porque acá hay una cuestión que me parece gravitante a esta hora de la noche. Dice el comunicado de Estudiantes, Hugo, a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución. ¿Esto puede implicar ir a la justicia ordinaria? Puede implicar. Que desde el punto de vista del fútbol sería una locura. Sería una locura. Una cosa es la justicia y otra cosa es la justicia del fútbol. Y también tenemos que decir que en Brasil pasó y Brasil no fue desafiliado. En un momento, es más, en la FIFA está establecido que por hechos de corrupción se puede ir a la justicia y eso no significa que se tomen medidas de desafiliación ni de los clubes ni de las asociaciones. Yo creo que Chiquitapia y los suyos fueron un paso más allá porque, mirá, no solo es arbitraria la copa que le otorgaron a Rosario Central, sino la decisión que, por ejemplo, no tuvieron con Moretti. Moretti se guardó $25.000, está a punto de ser probablemente procesado por administración fraudulenta contra San Lorenzo y no fue sancionado por el Comité de Ética de la AFA. Y por el espaldazo de los jugadores de Estudiantes, le dan una sanción al presidente. ¿Te das cuenta que es una medida disciplinadora o disciplinaria? Claro, a ver, recordemos que esto está teniendo muchísimo rechazo por parte de la sociedad. Ahora vamos a mostrar algunos videos que están circulando. Está teniendo un tremendo rechazo por parte de la política, concretamente por parte de Milei, y de alguna manera se queda el Chiquitapia y la AFA, digamos, por su lado, ¿no? A ver, veamos la foto que compartió Estudiantes de La Plata. Bueno, acá está Verón claro. En el medio, con todos sus dirigentes. Recordemos que a Verón lo inhabilitaron para ejercer el cargo de presidente de Estudiantes de La Plata por 6 meses. Estoy en lo correcto, Hugo, Por ¿no? 6 meses. O sea, no puede firmar documentos. Eventualmente no sé cómo harán para la contratación, porque ahora vienen los pases, justamente la temporada de verano. Hay un montón de requisitos, no solo para el fútbol, sino para el resto de la disciplina que tiene Estudiantes de La Plata, uno de los clubes más grandes de la Argentina, que por tener una decisión, o sus jugadores, que no le gustó a los mandamases de la AFA, lo sancionan de este modo. Ahora, sí. No, a mí me parece que el presidente, en este caso, está tomando una decisión fuerte, porque allí estaba invitado por Trump, por el presidente de la FIFA, iba a estar, por supuesto, Messi, gran parte del seleccionado argentino, y el presidente de la AFA, Chiquitapia, y decide no ir en una muestra de desacuerdo con la administración del fútbol argentino. Ahora vamos a ordenar un poco esa información porque es muy gravitante, pero esto ya afecta no solo al fútbol argentino, esto afecta a la economía argentina, a la política argentina. Recordemos que este viernes el próximo, Milei tenía previsto ir a Estados Unidos para el sorteo del Mundial del año próximo y acaba de decir su vocero y el jefe de gabinete también, Manuel Adorni, que no va a ir. Enseguida, ya mismo lo sumamos a Claudio Jacqueline mientras mostramos cuál fue la imagen, el hecho detonante de todo esto que estamos viendo. A ver, repaso la secuencia. Rosario Central fue el club que a lo largo de todo el año más puntos sacó. Sin embargo, hasta ahí no pasaba nada. En un momento, la AFA convoca a Rosario Central justamente a la sede y deciden otorgarle un título. Un título más de campeón del fútbol argentino. Un título que se otorga en un escritorio, nunca mejor dicho esto. Ese título no se ganó en la cancha porque si bien Rosario Central ganó esos puntos, no estaban jugando por el campeonato que se dispuso después.
Los jugadores de Estudiantes de La Plata, que no fueron los únicos en un rechazo generalizado del fútbol argentino, bueno, los obligan a hacer pasillo, pero lo hacen de espaldas. Por eso se habla de espaldazo. Y la sanción que está recibiendo el club platense es justamente por este hecho. Bueno, acá está, ¿entendés? Claro, este fue el momento en que le otorgan la copa que supuestamente había sido votado por todos los clubes, ¿no? Que suscitó que Verón desmintiera esa idea. Lo que dicen quienes estuvieron ahí, varios de los que participaron, es que Chiquitapia en una reunión con los dirigentes del fútbol argentino le dice: ¿están de acuerdo con que le demos un trofeo a Rosario Central? Sí, dicen. Pero resulta que era una copa que tenía el mismo valor que una estrella de las históricas que se obtienen a lo largo justamente de más de 120 años que tiene. Una cuestión delirante. Claro, le quiero preguntar a Claudio Jacqueline qué piensa con respecto a la actitud de Tapia, cómo queda parado Tapia frente al resto de los dirigentes del fútbol argentino y sobre todo de cara a la sociedad, porque digamos, la verdad, Tapia está bastante blindado porque no es que a él lo vota ningún socio, bueno, quizás los socios de su club, pero para llegar a la AFA lo votan otros dirigentes, con lo cual es una democracia mucho más indirecta, Claudio. Sí, es una asociación en la cual es de segunda instancia, con lo cual los que votan son los dirigentes de los clubes. Tiene armado, porque esto lo armó Grondona y esto viene ya de mucho tiempo, que es esto de darle mucho poder a los clubes del ascenso, y eso los blinda, eso le da mucho poder, porque son clubes muy necesitados del apoyo de la AFA. Y lo que está muy claro acá es que el presidente reacciona cuando advierte con mucha claridad que esto empieza a tener mucho rechazo de la sociedad. Porque si bien en el comienzo de la presidencia de Milei hubo un enfrentamiento por las sociedades anónimas deportivas, en las cuales una de las puntas de lanza fue el propio Juan Sebastián Veroni, que se enfrentó con Tapia, lo cierto es que después hubo una especie de tregua que duró hasta ahora. Y cuando esto estalló con una situación absolutamente escandalosa, porque no solo no le dijo que iba a ser el otorgamiento de un campeonato, sino que dijo a los dirigentes que iba a ser un reconocimiento, criterio con el cual, si fuera retroactivo, deberíamos ir a una cantidad de campeones enorme, porque deberíamos mirar para atrás todos los que fueron sumando la mayor cantidad de puntos. Es discrecional. Es absolutamente discrecional, con la institución que tiene un presidente, que tiene mucho vínculo, que tiene mucho poder sobre la Conmebol, y él, además de estar blindado internamente, tiene un vínculo muy fuerte con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y esto es parte de lo que constituye el negocio, porque hay un negocio superior a todo esto, que se llama Selección Argentina, último campeón del mundo, Lionel Messi, con quienes ha construido Tapia un vínculo hasta acá indisociable, y que le ha permitido hasta tomarse las atribuciones de enfrentarse no solo con este gobierno, también cuando salió campeón Argentina, le dio la espalda a los dirigentes del gobierno de entonces que quisieron llevarse la foto con los campeones. Que no quisieron, rosada, ¿no? Exacto. Que no quisieron, pero además cuando llegaron a Ezeiza, yo no sé si se acuerdan. Estaba Guado de Pedro ahí. Guado de Pedro, a quien Chiquitapia le hizo como una suerte una cortina para evitar que los quedara saludando De Paul o Messi a el entonces ministro del Interior. Hay un tema. En aquel momento ese gobierno ya venía muy devaluado, ya venía muy desgastado. El gobierno de Milei acaba de ganar las elecciones, con lo cual, más allá de la política, corríjame por favor, compañeros, Delfina también, si lo que yo estoy diciendo es mi prejuicio y no estoy siendo razonablemente objetivo, pero a mí me da la sensación, por lo que leo, por lo que veo, por las reacciones que escucho en la calle, las reacciones que escucho en las redes sociales, que hay un amplio rechazo. Absolutamente, por eso el presidente se planta en eso. Esta vez la sociedad le soltó la mano, el futbolero le soltó la mano al presidente. Claramente, si todos los que hacen hoy seguimiento de conversaciones en redes, lo que advierten es que la conversación es mayoritariamente negativa hacia Claudio Tapia y hacia su arbitrariedad, que no viene de ahora, que esto fue la frutilla de un postre que cocinado se formó hace mucho bajo la ala tiempo. de Grondona, Tapia, ¿no? De ahí viene, de ahí aprendió. Pero 25 años tuvo Grondona. Pero además que los manejos arbitrales que hemos visto en los últimos meses han sido tan escandalosos, pero tan escandalosos, que venía acumulando rechazo social. Y esto es lo que hoy advierte el gobierno, porque quienes hacen, insisto, seguimiento de redes, lo que ven es que la conversación en las redes es
manifiestamente negativa hacia la AFA. Abiertamente. Ahora, Esto del gobierno, Delfina, ¿qué está pasando por allí? Bueno, en relación a esto, a ver, hubo claramente una lectura muy rápida del gobierno y te diría que la primera en dar indicios de esto fue Patricia Bullrich, después de la sanción de Verón, cuando dijo, Verón está con el hincha, ¿no? Y Tapia y lo tilda de, bueno, lo dice, es parte de la casta, es parte de la mafia, ¿no? A raíz de esto, bueno, ya teníamos las primeras señales del gobierno, que además venía dando señales en relación a esto, y concretamente, ¿cómo termina esto? Con la suspensión del viaje de Javier Milei a Estados Unidos, que iba a ser el próximo viernes, el 5, en relación al sorteo del Mundial. Además, ahí va a estar, les comento otra cosa, iba a estar en el palco con Donald Trump también, ¿no? Bueno, suspende un viaje obviamente en mucha sintonía también con el mandatario norteamericano. Es toda una señal del gobierno y además es lo que dejan trascender en Casa Rosada. Y en el fondo está la discusión sobre el Assad, que en la práctica existen, porque son los empresarios los que invierten en jugadores, lo que vacían a los clubes. San Lorenzo tiene 14 inhibiciones. Moretti le pidió a Surfinanzas casi 2.000 millones de pesos, dinero que está investigado que probablemente venga incluso del Andis. Entonces, en la práctica, la AFA sanciona a quien ponga a discutir el tema del Assad puertas adentro. Dicen que los clubes son de los socios. Ahora, los dirigentes postean el apoyo a Tapia desde los cuentas no personales, sino de los clubes. Entonces, está todo roto, ¿viste? Y esto es lo que está pasando. Bueno, por eso es que aparece ahora una idea de hacer un proyecto que no sea las sociedades anónimas deportivas, sino las sociedades anónimas del fútbol. Es decir, una alternativa para dejar, bueno, no me meto con los clubes, lo que hago es que sí lo gerencia el fútbol, como ya ha ocurrido en otras instancias, en muchos clubes, Racing es un ejemplo, en su momento con Marín, que lo gerenciaba un privado. Y esto ya ha pasado muchas veces. Y esto es lo que hoy se está evaluando como una alternativa. Como en Brasil, por ejemplo. Exactamente. Sí, pero podemos discutir de todo eso, claro que sí. A mí me alcanzaría en principio con que el dirigente del fútbol argentino, no quiero meter a todos porque naturalmente hay muchos y muy buenos, pero que en general sea normalito y que no afane, si me permiten la expresión, ¿no? Refiriéndome al caso de Moretti. Delfina sacó un tema muy importante. Milei iba a viajar a Estados Unidos también. Hay una mención por parte de Patricia Bullrich. Me avisa la producción si tenemos alguno de esos materiales. El posteo de Bullrich es durísimo. Es durísimo y fue después de la sanción a Verón, ¿no? Inmediatamente, y miren, si quieren lo repasamos, pero básicamente lo que decía es, mira, acá está, Verón está con el hincha de verdad, dice. Tapia, fortísimo la declaración de la ministra de Seguridad. Sí, Tapia con la casta y la mafia de siempre. Así de claro, dice Patricia Bullrich, así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está, del fútbol o de los negocios. La pelota no se mancha, aunque creo que ya está bastante sucia. Esto, Hugo, Claudio, esto es una declaración de guerra abierta por parte del gobierno a la AFA, ¿no? Definitivamente habrá que ver cuánto la sostiene. Hoy el gobierno tiene apoyo social, claramente. Tiene apoyo social sobre este tema en particular, que no es las sociedades anónimas deportivas, que generaba rechazo en algunos socios e hinchas del fútbol. Esto es otra cosa y tiene que ver con estos manejos extremadamente arbitrarios y turbios que ha tenido la AFA en el último tiempo y que han quedado expuestos con arbitrajes insólitos, con suspensiones insólitas, porque recordemos que, por ejemplo, el árbitro que osó expulsar al hijo de Chiqui Tapia fue parado y no dirigió, que esta es la manera en la que disciplina la AFA. Disciplina con malos arbitrajes, disciplina sancionando a los árbitros que cometen la osadía de pitar en contra de los clubes que tienen algún tipo de protección y sanciona a los clubes que en algún momento se plantan contra el poder que maneja arbitrariamente tanto Claudio Tapia como Tobillino, que es el tesorero de la AFA. Que es un personaje totalmente polémico y bastante maleducado en general por sus declaraciones a través de redes sociales. Uno podría decir que en Twitter es definitivamente un apretador. Claro, bueno, yo quizás me pasé de corrección política. Ahora, Hugo, es interesante esto porque por un lado tenemos un presidente que ahora parece más manso, pero en general no se caracterizó por frenar. Y del otro lado un Chiqui Tapia que miren lo que hace. Le da un título muy polémico a Rosario Central. Tiene el rechazo de la gente, Estudiantes se manifiesta y a Estudiantes lo sancionan por manifestarse. De manera que Tapia, cuando acelera y le dicen que frene, acelera
un poco más. Por eso digo, me parece que se están chocando dos fuerzas importantes. Es la sensación de impunidad que tiene Tapia porque tiene, insisto... Tiene el apoyo de los suyos. Tiene el apoyo de los suyos, está blindado y además tiene el apoyo de la FIFA. Esto es muy importante y en esto se mueven, digámoslo, muchísimos negocios y muchísimos intereses y mucho poder político. Si nosotros miramos, Hugo, déjame decir esto, si nosotros miramos las comisiones directivas de los clubes, y puedo empezar por el club del que es hincha la ministra de Seguridad, que ahora está en esta posición, que es independiente y que tiene como presidente a quien fue su candidato a gobernador y que no se plantó nunca contra la AFA de Chiquitapia, porque esta es la realidad. Y todas las comisiones directivas de los clubes están atravesadas por la política, por los empresarios, por la justicia y los sindicalistas. Tiene grupos de choque. Moyano quedó, Pablo Moyano, ¿no? El salvaje, quedó ahí de entrar en un juicio que se llevó adelante en Avellaneda por asociación ilícita, donde se incluyó a dirigentes y barra bravas, y donde Bebote Álvarez fue arrepentido. La aplicación de la ley de los cuadernos por primera vez en la provincia de Buenos Aires con un caso de estas características. Pero el juicio de la ruta del fútbol para todos, que va a tener sentencia esta semana o la que viene, tiene al expresidente de la AFA, Luis Segura, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y otros dirigentes. ¿Con esto qué quiero decir? Que si la justicia se mete como corresponde, siguiendo la ruta del dinero por un lado, y vinculado con otros delitos, como Cecilia Incardona está interviniendo, la fiscal de Loma de Zamora, está interviniendo la justicia por la denuncia del gobierno en materia fiscal, y está interviniendo el juez Casanelo y el fiscal Franco Picardi por los fondos derivados de Andis que desembocaban en Surfinance y la conexión con los clubes. Me parece que ahí deberían estar preocupados los de la AFA, más que hacerse los... Y a mí me parece que hay cierto grado de preocupación. ¿Delfina? No, que hay una sensación muy importante digamos, de impunidad que sobrevuela, que además se vio materializada en las últimas, ¿no? Recién hablaban de que Chiquitapia va por más. Bueno, en sus últimas declaraciones dijo, en los 9 años que presidí justamente la AFA pasaron ya 3 presidentes y me quedan muchos más, dijo, ¿no? Podemos decir claramente a modo de advertencia o amenaza, pero se ve muy claramente el tema de la impunidad, básicamente. Sí. Claro que sí. Hugo, sabemos que laburaste un montón y te agradecemos por haberte quedado hasta esta hora. A menos que te quieras quedar hasta las 12, para nosotros estás siempre invitado. Bueno, lo tomo como un no. Esto es algo de lo que ocurrió en el día con respecto al tema del día, que es que explotó la interna entre la política y el fútbol. Así está Centrae, así lo recibe. Todos los jugadores de Estudiantes de espaldas le dan la espalda al campeón designado. Sanción del Tribunal de Disciplina a Estudiantes de La Plata. Se sanciona al presidente del club, a Juan Sebastián Verón, con una suspensión de 6 meses para toda actividad relacionada con el fútbol. 2 fechas de suspensión a los jugadores. Habla de el próximo torneo. En 9 años que me ha tocado presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más, Bueno, un gusto que nos damos esta noche en este programa. Vamos a saludar a Alejandro Casar González. Es amigo, es un gran periodista y además tiene lo que se necesita para escribir sobre el Chiquitapia, Tobillino y los entretelones del fútbol argentino. Así que los invito a ver cómo conversamos con él porque es realmente muy, pero muy interesante. Ale, bueno, ya contamos el principio de esta historia. Quiero saber qué pensás vos específicamente con respecto a la decisión de la AFA de sancionar, para mi gusto, en términos muy duros, al Club Estudiantes de La Plata. Te voy a decir algo, Pablo, ¿cómo te va? Un saludo para Elfi también. Es un fallo muy duro, pero podría haber sido aún peor. ¿Por qué? Porque la pena de los 2 partidos es conmutable el año que viene. O sea, van a poder jugar los futbolistas de Estudiantes el partido de cuartos de final contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Si yo te digo a esta hora que en la AFA había quienes querían suspender a Estudiantes, a los jugadores de Estudiantes en el partido contra Central Córdoba, ¿lo crees? Sí, lo creo y me parece suicida por parte de la AFA. No sé qué pensás vos. Bueno, lo querían hacer. El tema es que si no hubiera existido el caldo de cultivo que es la bronca y el fastidio del hincha común que excede a Estudiantes, el hincha del fútbol argentino, sin ese caldo de cultivo de la bronca, los jugadores de Estudiantes hoy estaban suspendidos. Pará acá, Ale, porque tengo muchas preguntas para hacerte y me imagino que son muchas de las inquietudes que tiene la gente. Cuando la AFA le pone esta sanción a Estudiantes,
¿sabe que se le viene la gente en contra? Porque yo siento eso, corregime si yo no estoy en lo cierto. Pero a mí me parece que hay un rechazo muy grande a Tapia en esto. En el manual de estilo de la conducción Tapia, de la gestión Tapia, el termómetro de la gente no aparece hasta un momento cúlmine como el actual. Ok. ¿Y la reacción del gobierno crees que puede llegar a ser, por lo que vemos no, pero digo, dar cierta marcha atrás? La reacción del gobierno es ruido en esta historia. Ok. Porque, a ver, la reacción del gobierno lo único que hace es teñir del debate SAD versus no SAD algo que es meramente futbolístico. Los hinchas comunes que ayer protestaron en los comunicados de los clubes, ¿sí?, por esta actitud de sus dirigentes de apoyar esta gestión, tienen todas las ideologías. Acá no se trata de peronistas, radicales, libertarios, no libertarios. Se trata de querer un fútbol diferente, una gestión del fútbol diferente. ¿Sí? Este es el cambio de época que hay. Fíjate que en el 2023, cuando fue la elección, la AFA se plegó al hashtag no al Assad. Sí. Y se replicó en todos los clubes. ¿Y qué pasó? El hincha común se plegó a ese movimiento, apoyó que los clubes sigan siendo asociaciones civiles sin fines de lucro. Eso no pasó ahora. No, claro. Es más, pero hubo clubes que tuvieron que bajar los posteos apoyando a Chiquitapia por la cantidad de comentarios en contra. Pero entonces, ese es el cambio de época que provoca la estrella dada a Rosario Central, la actitud de la AFA del tema del PDF Gate, que ni siquiera se nombró en el fallo de hoy a Estudiantes. Ale, pero ahora te lo voy a preguntar. Ale, déjame hacerte una pregunta. ¿Vos creés que es un cambio de época, un cambio de ánimo, o es que el exceso de arbitrariedades de Chiquitapia y la conducción de la AFA llegó a este nivel de hartazgo más que cualquier otra cosa? El exceso de la conducción de la AFA llevó a esto, pero hay un cambio de percepción por parte de la gente. Fíjate, el colmo de los colmos pasó ayer en la cancha de Lanús. Tenías en la Popular una bandera agradeciéndole al Chiquitapia por el acompañamiento en la Copa Sudamericana, que ganó el equipo Granate, y tenías en simultáneo al final del partido a la gente cantando en contra de Tapia. Entonces, es el divorcio total de los dirigentes de sus propios hinchas. Pero, de sus propios socios, que son los que los votan. Ale, vos sos especialista, vos sos periodista profesional que se dedica a un tema que muchos tocamos de oído, que es el deporte y el fútbol específicamente. Por eso te quiero preguntar esto. ¿A dónde conduce ese divorcio? Porque yo veo lo mismo que vos. Veo una dirigencia del fútbol que piensa que está blindada después del título mundial de la selección argentina, y después el futbolero común que se brota cuando ve determinados arbitrajes, como bien decía Claudio, y se brota cuando ve que entra Di María con pantalones largos y una campera a una oficina y sale con un título. Entonces, ¿a dónde conduce eso? La pregunta que te haces vos me la acaba de hacer un dirigente recién hace 20 minutos. Bueno, ¿hasta dónde? Y buena parte de los dirigentes, que no son tapistas recalcitrantes, creían que hoy iban a bajar 1 o 2 cambios. Y creían que se arreglaba con una sanción económica a estudiantes, nada más. Lo multaron en 120 millones de pesos, ¿eh? Claro. Y además la sanción a Verón. Tengo tantas cosas para preguntarte. Quédate ahí, Ale. Quiero mostrarles a todo el mundo, mientras tanto, algo de lo que decía Alejandro Casar González, que es la reacción del futbolero, la reacción de las hinchadas a propósito de lo que está pasando con el Chiquitapia. A ver, veámoslo. El equipo de Dabove. Los mejores dos mundos de McDonald's se unieron en la Testifir Cuarto para que disfrute de este partidazo. Pedí ahora tu Testifir Cuarto simple por 12.499 pesos o doble. Esto es lo que decía recién Ale. 2 hinchadas, una que acaba de salir campeona, que es la de Lanús, criticando al presidente de la AFA. Es decir, acá no hay mundial que valga. Al futbolero de a pie no le importa eso. Eso está muy bien, pero ahora también se juegan otras cosas. Lo que pasa es que el futbolero de a pie viene acumulando de estas cosas desde hace mucho tiempo y desde que empezó este campeonato, precisamente con Rosario Central. Cuando vino Di María en una operación en la que intervino directamente Chiquitapia para construir lo que él llamaba la
Liga de los Campeones del Mundo, que se amplió con la llegada de Paredes a Boca y que arrancó con penales insólitos concedidos a Rosario Central para que Di María, que no necesitaba esto y que su historia es demasiado grande para quedar expuesto a este oprobio, hiciera goles en el campeonato argentino. Esto es lo grave, que esto viene armándose desde hace meses para que ocurriera, y la acumulación de bronca que hay en quienes seguimos el fútbol, en el hincha genuino, es infinita, porque lo que se ha cansado es de ver arbitrariedades que afectaban a sus equipos, a otros equipos que eran injustificables, con las ternas del VAR que daban por válido goles o anulaban goles o concedían penales que no había manera de explicar. ¿Ale? No, les quería decir, este tribunal de ética, en realidad de la AFA, suspendió a un entrenador por algo que no dijo, al técnico de Deportivo Morón. ¿Sí? En el dictamen hablaban de suspensión preventiva por presuntas declaraciones. No es una posverdad, no es una fake news. ¿Sí? Está suspendido por 30 días. Ese entrenador, Walter Ota, no pudo estar con sus dirigidos en la semifinal de la Primera Nacional contra Deportivo Madryn, un equipo muy cercano a la AFA de Claudio Tapia y de Pablo Tobillino. Ustedes me van a decir, ¿seguro que Deportivo Morón entonces no se plegó a todo este operativo clamor de la gestión Tapia-Tobillino? Pues bien, Deportivo Morón sí se plegó y sí emitió el comunicado en favor de la gestión actual de la AFA. Pero Ale, ¿qué hay detrás de esto? ¿Plata? ¿Miedo? ¿Qué hay? De todo un poco hay. Hay favores. Además, en la última reunión de la Liga, la del torneo para Central, Tapia los miró uno por uno y les dijo, ¿vos vas a votar en contra? Mirá que yo hice esto, esto y esto. No en esas palabras, no textual, pero cuando aparecen cosas conflictivas, Tapia saca a relucir las cosas que hizo por esos clubes, ¿sí? Claro. Y se las factura de alguna manera. Como en el caso incluso de San Lorenzo, que paga los salarios. Ale, quédate ahí porque tenemos muchas cosas más para hablar con vos. Nos metemos ahora en el costado político de esta interna que explotó entre el Chiqui Tapia y Javier Milei como grandes estandartes, pero que involucra, creo yo, que a prácticamente toda la Argentina. Bueno, Milei se bajó de un viaje importante del final. Exactamente, lo decíamos, es la última expresión del gobierno en rechazo a todo lo que viene sucediendo. Básicamente, hace menos de 2 horas el gobierno comunicó oficialmente a través de Manuel Adorni que, bueno, Milei no va a viajar a los Estados Unidos el próximo viernes. Mira, dice, el presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de Fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington, D.C., ¿no? Allí lo decimos, iba a estar en el palco con Donald Trump. Ahora, fíjate cuáles son los límites que tiene también el poder político, porque el presidente puede llegar a decir, no viajo, no convalido con mi presencia, la presencia del presidente del fútbol argentino, pero no puede ir más allá. ¿Por qué no puede ir más allá? Porque si avanzara, como en algunas ocasiones se ha pensado en la intervención de la AFA, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que la Argentina no pueda jugar el Mundial. Y está claro que no hay gobierno que aguante a la Argentina fuera de un Mundial después de venir a un campeonato del mundo. Es cierto, es cierto. De todas maneras, Claudio, como están dadas las cosas, y si volvemos al tuit de Adorni, esto para mí es guerra. Esto es la declaración de guerra. Porque Milei iba a viajar a Estados Unidos para nada más ni nada menos que compartir otro momento con el tipo más influyente del mundo. Me dejá decirte algo, Donald Trump. Es declaración de guerra hoy en las redes. Vamos a ver cómo sigue, porque lo cierto es que el antecedente que tenemos es cuando se enfrentó el gobierno por las sociedades anónimas deportivas, que impulsaba por sobre todas las cosas el coloso Sturzenegger, y eso quedó en un cajón y hubo una tregua que duró hasta ahora. Habrá que ver, y habrá que ver cuando empiece el año del Mundial, sobre todo, cuál es la actitud del gobierno. Hasta acá, declaración de guerra en las redes y actitud del presidente de no convalidar con su presencia estar al lado de Chiqui Tapia en el sorteo del Mundial. Claro, básicamente ver si el gobierno puede capitalizar el hartazgo, ¿no? Que decía Ale recién del hincha a su favor, justamente en esta pelea de la SAT sí, la SAT no. Me parece que el gobierno está expectante en eso también. Sí, pero acá Ale, contame qué pensás vos. Me parece que los dos tienen mucho para perder. No me imagino un Messi a un Milei enemistado con Messi de cara a un Mundial de Fútbol. No me lo imagino. El poder político no va a querer eso.
pero tampoco quisiera ser el presidente de la AFA y estar perdiendo imagen permanentemente con este escándalo de Rosario Central y él que no puede controlarlo. Bueno, Chiqui Tapia mucha imagen para perder no tiene. Tengamos claro que es un dirigente resistido desde su llegada. Y el tema es que no sé porque salió campeón del mundo, porque se saca fotos con Messi. Por supuesto. Porque se saca fotos con Di María, que son tipos prestigiosos en la Por supuesto. Ahora, no tiene mucho más para perder porque ya es una imagen desprestigiada desde el inicio que lo salvó el título del mundo de la Argentina hace 3 años. Si esto no hubiera ocurrido, está claro que otra sería la situación de Chiqui Tapia. No, estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo, pero el título está ahí. ¿Ale? Exactamente. A ver, vos tenés por un lado a un gobierno que acaba de ganar las elecciones y por el otro a un Tapia que es mucho más débil que el que era en 2023. Y fíjate vos, lo más probable es que mañana saque a jugar a la cancha otra carta Tapia. ¿Que cuál es? El apoyo de los países de Conmebol. Mañana se reúne el Consejo de la Confederación Sudamericana en Lima, lo van a confirmar en el Consejo de FIFA a Claudio Tapia y además probablemente haya una declaración conjunta de apoyo a Tapia en función de lo que pasa en la Argentina. Después de esto, ¿qué le queda a Tapia? Le queda la foto con Messi o conseguir que Messi lo apoye y le queda la foto con Infantino. Pará de contar. Está bien, pero yo te pregunto a vos esto. ¿Vos te pensás que al hincha de Newell's la foto con Messi, la foto con Infantino le importa? ¿Vos te pensás que al tipo que estaba puteando, perdónenme la expresión, a Tapia en la cancha de Vélez y en la cancha de Lanús, le importa la foto con Messi? Para mí la gente no es tarada. Al hincha no, pero no te olvides que el que pone o saca a Tapia en el lugar en el que está es el fútbol. Es el dirigente. Lo dijo ayer el propio Tapia. A mí me puso el fútbol. Estamos de acuerdo. Entonces, la opinión del hincha común será explosión en la cancha, será repudio en las redes, pero no lo va a poder sacar porque, entre otras cosas, los que ponen y sacan a Tapia están con él por esa cadena de favores de las que hablamos tantas veces. Bueno, acabás de decir vos, Ale, que va a tener el respaldo de la Conmebol. Y la persona muy influyente en la Conmebol es nada más ni nada menos que precisamente el presidente del club beneficiado con este torneo trucho que le acaba de otorgar Chiqui Tapia, Gonzalo Belloso. Belloso fue secretario general de la Conmebol, pero se fue mal con la gestión actual de la Conmebol. Pero sigue teniendo fuertes contactos ahí adentro. Sí, los contactos los mantiene, es cierto. A ver, yo te diría que hoy por hoy el resto de los dirigentes lo respalda Tapia porque además es el presidente de la Asociación Campeona del Mundo. Lo respalda más por eso que cualquier otra cosa. A mí no me preocupa tanto Tapia, porque no vamos a ser golpistas del fútbol tampoco. Ahora, que deje de tener estas actitudes, que deje de manejar como si esto fuese una autarquía, que en un punto la AFA lo es. Hubo muchos comentarios de gente del fútbol y fuera del fútbol o lateral del fútbol. Alguien que pertenece al fútbol es José Luis Chilabert, que decía esto. Yo me solidarizo con la gente de Estudiantes de La Plata. Muy bien. Porque mucha gente con el afán de caerle bien a la mafia que maneja hoy en día el fútbol, porque la actitud como se maneja el fútbol en Argentina y como también en la Conmebol, o sea, tiene buenos jefes porque ellos copian todo, ellos piensan de que hay que agacharse, por más que veamos que la cosa está mal hecha. Chiqui Tapia y a todos sus secuaces deben ser expulsados del fútbol mundial. Bueno, siempre con declaraciones tranquilas, José Luis Chilabert, ¿no? Hay que expulsar a Tapia y a todo lo que tenga que ver del fútbol. No lo veo viable, como decíamos recién, al menos en el corto plazo. Ale, ¿cómo sigue la historia? Vos recién me preguntabas, me pedías que Tapia baje un cambio, ¿no? El ADN de Tapia... Digo, si te estás equivocando, la gente te muestra que te estás equivocando. Si te importara de verdad ese sentimiento de la gente, lo tomarías. Pero cerca de Tapia te dicen, esto no dura 3 o 4 días. Empieza el Mundial y todo el mundo se olvida, perdón. Ese es su pensamiento. Y están convencidos de eso, Y están convencidos de ir a fondo, y están convencidos de que la manera de gestionar el fútbol argentino es el garrote. Bueno, yo quiero creer que... es el garrote. El garrote y la billetera. Exactamente, el garrote o la disciplina.
Creo que esa misma frase la escuché hace tiempo en otro contexto, pero no importa. Vamos ahora con lo que decía casi de manera premonitoria el Chiqui Tapia ayer por la noche con respecto a él y a los presidentes de la Nación. Lo escuchamos. Pasaron 3 presidentes en apenas, creo que 9 años, que me ha tocado presidir el fútbol argentino. Y me quedan muchos años más. ¡Seguro! Yo creo que lo mejor de lo que acabamos de ver no es lo que dijo Tapia. Lo mejor de lo que acabamos de ver, porque es lo más significativo, es la corte de obsecuentes que lo aplaude. Digo, esto es lo que me parece lo más significativo, que es lo que refleja lo que está pasando en el fútbol argentino. Y vuelvo a la política y vuelvo a la justicia. El Tribunal de Disciplina de la AFA está compuesto por jueces y ex jueces muy relevantes y muy influyentes en todo el Poder Judicial de la Argentina. Y los clubes están plagados de dirigentes políticos, inclusive algunos que pertenecen a este gobierno. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que más allá de algunas expresiones que van por arriba, por abajo hay un sistema de complicidades que está avalando esta forma de conducir uno de los negocios más grandes de la Argentina y más populares de la Argentina. Billetera Garrote, como decíamos recién. Ale, el Chiqui Tapia, vos que lo conoces más, ¿le estaba hablando directamente a Javier Milei ayer? Y a Juan Sebastián Verón, a los dos. A los dos. Y a todo aquel que ose oponerse. Sin duda. Sin duda. Aparte ellos dicen que sacan todo por consenso, que el sistema de gestión de la AFA o de participación es el consenso. ¿De qué consenso hablan cuando alguno levanta la mano o dice algo? Lo chiflan, lo insultan. Fíjate lo que escriben en las redes sociales. ¿Ese es el debate constructivo del fútbol argentino? ¿De verdad? Me preguntaste recién cómo sigue la historia y te lo respondo brevemente. Sí. La historia sigue con que Estudiantes va a apelar. Sobre todo la sanción del presidente ante, primero... Sí. ¿En dónde va a apelar? ¿En la justicia del fútbol o en la justicia ordinaria? No, a la justicia ordinaria, para apelar esta sanción no puede. No le compete. Es una sanción deportiva. Sí puede ir a la justicia ordinaria por el tema de la falsificación de documento público, que es el tema del PDF. Que ahora vamos a hablar de eso, gay. porque podrían quitarle su cargo a Tapia si eso prospera. Ahora vamos a hablar de eso. Contame de Estudiantes primero. El tema deportivo va por el Tribunal de Alzada de la AFA de Apelaciones, que lo más probable es que diga que no ha pasado nada, siguen las sanciones, o sea, no rebajan nada, y después ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Suiza, en Lausana. Eso para la sanción a Verón. Y para la multa económica, obviamente. Y el tema de las multas, de las sanciones a los jugadores, estos dos partidos, seguramente a fin de año haya una amnistía. Para todos. Porque todos los años la hay. Entonces, aquí no ha pasado nada, se limpian todas las sanciones y los jugadores van a poder estar con Estudiantes la temporada que viene. Bien, hay una pregunta que me viene a la mente. Yo pienso, a Verón lo podés querer más, lo podés querer menos. Para Estudiantes obviamente es un ídolo absoluto. Uno de los ídolos más grandes de la historia. Ahora, Verón sabía patear la pelota. Yo no sé si el Chiqui Tapia sabe patear una pelota. Era delantero, era 9. ¿El Chiqui Tapia jugaba? Era 9, tipo el Búfalo Funes. ¿El Chiqui Tapia jugaba al fútbol? Sí. ¿Jugó mundial? No, obviamente no. ¿Jugó en Inglaterra? No. ¿Ganó una Libertadores? No. Bueno, a eso me refería, ¿no? Perdón, no te quiero seguir preguntando, tampoco tengo mucho más repertorio. Y con respecto a la justicia, entiendo que si un club de fútbol va a la justicia, bueno, se pudre todo con el fútbol. Sí, no puede ir a la justicia ordinaria. Bueno, Ale, una cosa... Salvo por esta cuestión que mencionabas recién, de la falsificación de documento público. A eso quiero ir justamente. ¿Es así? ¿La AFA falsificó un documento? Estudiantes entiende que la huella digital del documento, del famoso PDF, apunta a una creación ad hoc, es decir, a posteriori del partido contra Rosario Central, de un protocolo que, tal como se subió, no existía. ¿Sí? Yo te cuento algo. Las actas de mesa directiva de AFA, que es un círculo áurico muy chiquitito, no son todos los dirigentes.
y del comité ejecutivo, que es el que después refrenda lo que dice la mesa directiva, se escriben en un Word, en un archivo de Word. Ese archivo de Word, en ciertos casos, no en todos, se convierte a PDF. Y después, si la AFA quiere, se suben. ¿Sí? En este caso, como era un pasillo y nadie pensó que el reglamento de pasillos iba a ser tan importante, no estaba subido el boletín de la mesa directiva. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Pero sí estaba subido el boletín del comité que aprobaba aquel boletín de la mesa directiva. Entonces, cuando vieron que había una beta para castigar a estudiantes por ese pasillo, se encontraron con que no estaba el reglamento de pasillo, comillas. Y oh casualidad, el que subieron decía justamente lo que Estudiantes no había hecho. Es decir, que no se puede dar la espalda. No, es tremendo. Clarísimo. Ale, muchísimas gracias por la generosidad de haberte quedado tanto tiempo hasta esta hora. Por nada, un abrazo para todos. Un abrazo, un abrazo. Seguimos con este tema, pero quédense porque además tenemos otras cosas de la política. Por ejemplo, hay bastante ruido entre los gobernadores. ¿Saben quién afortunadamente salió a defender al Chiquitapia, Delfina, Claudio?